¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 17 de septiembre, haciendo la previa a las fiestas patrias. Mara Seguini, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Muy bien, y además con un programa especial porque tenemos un miércoles de entrevista en profundidad, a diferencia de los viernes típicos. Es un miércoles especial a puertas del 18. Yo tengo que admitir que ya tengo los zapatos de Cuenca puestos, estoy ahí, estoy revolviendo el terremoto y aquí, debajo del estudio, no. Estamos listos para empezar un fin de semana de celebración, nuestras fiestas patrias. Yo estoy contando las calorías de las empanadas. Qué desagrado esa gente. Qué exagerado esa gente. Que te dice, no, los choripanes tienen... ¿Qué te importa? Dime después. No, después ni nunca. Sí, es verdad. No, después haremos ejercicio, después haremos lo que sea, pero no. No, tampoco, pero no me hinchen ahora. No, ya, pero bueno. Ya, pues José Francisco, ponle algo de cariño al asunto. Pues. Pero vamos a lo que nos convoca Mara Seguini. Obviamente las personas que nos están escuchando pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y como siempre la vamos a estar comentando y publicando a través de la frecuencia de agricultura. Presentamos a nuestro invitado Mara Seguini. Así es, ya está con nosotros Nicolás Virrell, presidente de Desafío Levantemos Chile. Nicolás, bienvenido, llegó la hora. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Oye, Nicolás, partamos la conversación desde el origen de Desafío a propósito de se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Felipe Cubillo hace un par de semanas. Se han logrado posicionar como una de las instituciones más grandes que responde frente a las catástrofes del país, pero además han logrado avanzar en una agenda de labor permanente en ciertas causas que son constantes, que generan ciertos problemas serios en la ciudadanía. Así que si nos pudieras contar cuál es el desafío de Desafío Levantemos Chile. Desafío cumplió este año 15 años y nosotros nacemos a raíz del terremoto y el tsunami del 27 de febrero, ese terremoto 8.8, pero al avanzar el tiempo y al haber estado metido en distintas catástrofes naturales, hemos estado ya en más de 30 catástrofes naturales: terremotos, tsunamis, incendios, aluviones, erupciones volcánicas, tifones, huracanes, en fin. Nos dimos cuenta... Tornados tuvimos también. Tornados, exactamente. Van a empezar a aparecer cosas nuevas. Esa fue la última, sí. Esa fue la última. Nos dimos cuenta que el verdadero terremoto no es el 8.8 por el cual nacimos, sino que es el terremoto social. ¿Y en qué se manifiesta el terremoto social? Se manifiesta en la pésima calidad de la educación y la nefasta infraestructura con que cuentan nuestros niños, con la crisis de la salud, de las listas de espera. Tenemos más de 2 millones de personas en listas de espera, y también el acceso a la salud en Chile es un terremoto en sí mismo. En los servicios básicos como el agua, lo hablamos tú y yo la otra vez, en que, por ejemplo, el 71% de las personas de la Araucanía, donde llueve muchísimo, en la ruralidad, no tienen acceso al agua. Entonces vimos que lo que faltaba era gestión social, y cuando hablamos de gestión social es el articular, el ser un puente entre las personas que pueden y quieren ayudar con las personas que necesitan ayuda, pero sobre todo que quieren salir adelante, porque nosotros creemos que no existe nada más nefasto ni nocivo para el espíritu humano que el asistencialismo. Y estamos en esta cruzada anti-asistencialista, donde lo que queremos hacer es empoderar a las propias comunidades para que sean ellos los que salgan adelante, con un pequeño empujón, con ayuda evidentemente, pero que sean ellos los que vuelvan a tomar las riendas de su vida y su destino. Estábamos inaugurando las casas hace un par de días atrás de Viña del Mar, unas casas preciosas que terminamos de construir ahí, y en la ceremonia, antes de la ceremonia, recorrí con una señora una casa que no habíamos construido nosotros, que construyó ella, y ahí me di cuenta el poder que tenían las comunidades cuando son ellas mismas las que se empoderan y salen adelante, porque hay un cambio de chip, y esa es la cruzada en que está hoy el desafío.
Oye, importante desafío, porque al final muchas veces mantenemos a las personas en este círculo vicioso, con mucho asistencialismo, donde no logramos dar las herramientas para que salgan adelante y quedan finalmente estancados, dependientes de cualquier tipo de ayuda. ¿Cuáles son las iniciativas principales que tienen desde Desafío Levantemos Chile, precisamente para colaborar desde un lado de apoyo, pero con iniciativas de que cada una de las... Veamos ejemplos concretos, a lo mejor es más fácil para reflejarlo, para ayudar a las personas precisamente a salir de ese tipo de situaciones. Sí, Desafío es una fundación con multipropósito. Y nosotros, si bien creemos que el empoderamiento de la sociedad civil es el mensaje que queremos dar, tenemos distintas facetas. Primero, la faceta educacional. La educación junto al emprendimiento, nosotros estamos convencidos que son los dos mayores motores de movilidad social. Entonces, estamos metidos fuertemente en el tema educativo, en los programas, y también en la construcción de infraestructura, y tenemos un proyecto en el que estamos embarcados fuertemente que se llama Se Puede, en donde estamos con un primer piloto en Perquén con la Araucanía, y los resultados que hemos tenido son realmente increíbles, y eso lo vamos a seguir expandiendo en la Araucanía y después a todo Chile. Después tenemos el área de salud, en donde lo que hacemos es reducir a cero listas de espera en patologías no GES, como de, por ejemplo, artrosis severa de rodilla, de cadera, pie diabético, Parkinson, en fin. Vamos recorriendo todo Chile buscando dónde están estos bolsones de espera, y junto a nuestro socio, la Clínica Alemana, y los servicios de salud y los distintos hospitales, hacemos esto operativo. Después estamos en temas de inclusión social, como por ejemplo el agua. En Chile hay un problema de gestión del agua, porque no es falta de agua, es un problema de gestión del agua muy, muy fuerte. Y nosotros lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con las comunidades para volver a darles agua, y después lo escalamos y hacemos estos encadenamientos productivos para que ellos puedan producir. Después tenemos un área muy potente de emprendimiento y empleabilidad, en donde le damos las competencias a las comunidades para que ellos puedan salir adelante con sus negocios, los capacitamos y muchas veces le damos capital de semilla, y tenemos también distintas iniciativas en lo que se refiere al deporte, a la cultura, en fin. Nosotros lo que hacemos es dar soluciones privadas y sostenibles a problemáticas públicas. Creemos que el Estado definitivamente no se la puede solo. El Estado por sí mismo es incapaz de articular en tiempo y forma las soluciones para todos los problemas que hay, los problemas sociales que tiene Chile. Entonces, evidentemente que nosotros, no es que consideremos, es un hecho de que el Estado es 100% necesario, y el funcionamiento del Estado puede ser muy positivo, pero nunca va a ser suficiente. Entonces, el desafío, sin ser expertos en algún tema en específico, lo que sí hacemos es articular y gestionar las problemáticas sociales para llegar en tiempo, forma y sobre todo a un menor costo a las comunidades, y darle ese empujón para que luego sean ellas las que salgan adelante por sí mismas. Y a propósito de eso que comentaste, Nicolás, anteriormente, ¿cómo evitar el asistencialismo? ¿Cómo evitar que, por ejemplo, en tiempos duros o de catástrofe, o personas que necesitan ayuda, no se queden entrampadas como en simplemente la ayuda que les llega, y no puedan salir adelante como por sus propios medios? Porque además, dentro de todo está la naturaleza humana, y me imagino que de hecho, esta es una frase como del padre Hurtado, que si ayudando no te sientes decepcionado, entonces no has ayudado lo suficiente, porque sí, obviamente hay malas experiencias con eso, pero ¿cómo estructuralmente pelear contra esta cultura asistencialista? Es una excelente pregunta, y estamos todo el día en eso. Mira, varios temas. Primero, es imposible ayudar a alguien que no quiera salir adelante, ¿ya? Y eso puede sonar muy obvio, pero se da muchísimo. Y se da en las comunidades, y se da en todo ámbito, o sea, con tus hijos, con tus amigos, con las personas que trabajan contigo. El punto es que si es que una comunidad se ve afectada, por ejemplo, por un incendio, y lo pierde absolutamente todo, hay que distinguir ciertos elementos. Que, por ejemplo, el ayudar o construirle una casa, o ayudar a una familia a construirle su casa, eso no es asistencialismo. Cuando tú estás absolutamente en el suelo y te llega una ayuda como esta, o sea, esto es un primer empujón.
El problema es cuando la gente que vocifera y clama por ayuda con justo derecho quiere que se lo den todo servido, ¿ya? Y entendiendo que están en un estado de desesperación, lo que nosotros abogamos es por un trabajo en conjunto, que sean las propias comunidades las que salgan adelante con su propio esfuerzo, con la ayuda evidentemente del Estado y con ONGs como El Desafío, pero es este cambio cultural del que se tengan que hacer cargo de su vida. Y eso muchas veces no es muy popular, pero nosotros cada vez que salimos de las distintas catástrofes o los proyectos en que hemos estado, en 1500 proyectos que hemos hecho, primero nos pasan dos cosas. La primera, que no nos creen que vamos a hacer lo que hacemos. Siempre hay como una incredulidad y cierta reticencia a los proyectos. Pero luego, porque nosotros nos vamos a vivir a donde tenemos equipos a lo largo de todo Chile, y las personas del Desafío que viven ahí con esas comunidades van haciendo este cambio cultural, que es el de el no asistencialismo, pero como renegando a la típica política del bono, a que la gente espera que le llegue un bono y después se vaya. Nosotros no, nosotros instalamos las capacidades, y un poco la alegoría esta del pescador, o sea, preferimos enseñarles a pescar que darle el pescado. Y eso, cuando tú llevas más de 6 meses o un año en una comunidad y ves el cambio que se produce en la mentalidad, eso es lo que a nosotros nos motiva y nos inspira para seguir trabajando. Bueno, estamos conversando con Nicolás Virrell, presidente de Desafío Levantemos Chile. Nicolás, es muy interesante profundizar en ese concepto de una cultura que entienda la importancia de, lo conversábamos hace unos días con José Francisco, términos más filosóficos, de subsidiariedad, de los cuerpos intermedios, de la importancia de las personas y las agrupaciones de personas, de ir finalmente resolviendo los distintos problemas, entendiendo que el Estado también tiene un rol activo, pero lo importante no es que caigamos en un tema cultural finalmente, de que el Estado tiene que resolvernos todo y nosotros quedarnos en la casa un poco esperando que nos llegue, porque ningún país se desarrolla de esa forma. Entendiendo el rol que ustedes tienen en acciones concretas, ¿cómo crees tú que se avanza en ese cambio cultural para no terminar cayendo en una sociedad más bien mediocre que espera que le solucionen todo desde la burocracia del Estado, sino que más bien de la importancia que tienen las personas, la sociedad civil, en el fondo ir solucionando sus problemas y creciendo como una sociedad activa y no pasiva? Mostrando que el modelo funciona, y un par de ejemplos. Nosotros, para los incendios del 2017 en Santa Olga, trabajamos ahí, es el gobierno de Bachelet, y trabajamos bien de cerca con ellos. Al final terminamos entendiéndonos bastante bien. Y dijimos, para el liceo, la escuela de Santa Olga, 1000 alumnos, ¿cómo, con el mismo diseño, mismo arquitecto, mismo diseño, cuánto le cuesta al Estado, o al gobierno en ese caso, y cuánto le cuesta y cuánto se demora? Y le costaba 10.200 millones de pesos, y se demoraban 2,5 años. 10.200 millones de pesos, 2,5 años. Y nosotros, que al final hicimos el colegio, nos demoramos 11 meses y nos costó 4.700 millones de pesos. O sea, la mitad del tiempo y menos de la mitad de la plata. Bueno. Después, para la construcción... Perdón, pero ¿por qué se producen esas cosas? Porque uno diría, el Estado que tiene que construir tiene muchos colegios, no hay economía de escala, por último, como de, oye, esto ya tiene la licitación hecha, proveedores conocidos, no sé. ¿Por qué es más caro? Es más caro son varios los motivos, pero es por la naturaleza propia del Estado. El Estado tiene que hacer licitaciones públicas, está el tema de Chile Compras, está el tema de cómo negocia los contratos. Nosotros como privados, como sociedad civil, nos conseguimos donaciones de El Hormigón, nos conseguimos donaciones de las luminarias, nos conseguimos donaciones de cómo amoblamos la escuela. Entonces, ahí en temas de construcción es más barato y es más rápido. En el tema de las casas, o sea, ya vimos lo que pasó en Viña con los incendios de hace 1 año y medio. Nosotros podemos tener casas construidas, acabamos de entregar, ya hemos entregado 75 en Canal Beagle, estamos entregando 15 en Chacao y nos faltan otras 45, y las podemos tener listas. Son casas de 64 metros cuadrados,
con radieres de hormigón, 3 dormitorios, living, comedor, cocina, termopaneles, o sea, unas casas realmente buenas, las podemos tener paradas en 3 meses. Entonces, la rapidez que tiene el sector privado, en específico la Fundación El Desafío Levantemos Chile, es de muchas veces más. Después los operativos médicos, por ejemplo. A mí ya me retan porque hoy siempre el mismo ejemplo, pero bueno, nosotros en Nueva Imperial vimos que había una lista de espera de 7 años para hacerse una endoscopia y la gente se moría de cáncer gástrico y dijimos, esto no puede ser, articulemos con el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, con los servicios médicos y con los doctores, y redujimos a 0 esa lista de espera en cuestión de meses, pocos meses. Después fuimos recorriendo las distintas regiones y habían cientos de patologías que se demoraban años, literalmente años en resolverse, y nosotros como privados articulando esto lo podemos resolver y dejar en 0 en meses. En temas de emprendimiento, o sea, está bien, Fosis, Cercotec hacen un esfuerzo bien notable, pero después no tienen seguimiento, o sea, tienen poco seguimiento o nulo seguimiento y mediciones. Entonces los resultados y el impacto que puedes producir es muy pequeño. Tú como privado le puedes hacer seguimiento, le puedes acompañar, le puedes seguir financiando, en fin, o sea, esto no es una crítica contra el Estado ni nada que se le parezca, es sencillamente poner sobre la mesa un hecho objetivo, un dato cierto, que si es que tú articulas desde la sociedad civil, articulas desde los privados, por la naturaleza del funcionamiento de la sociedad civil es más rápido, mejor y más barato. Sí. Perdón, un lapsus. No importa, feliz, yo puedo seguir preguntando eternamente. No, sí, a propósito de eso mismo, cuando tú hablas de la relación que tienen con el Estado, porque una cosa son las instituciones permanentes y otra cosa son los distintos gobiernos, porque al final hay personas que ponen énfasis distintos, etcétera. ¿Cómo lo hacen en particular en tiempos de catástrofe? Porque una cosa es el trabajo permanente, pero otra en tiempos de catástrofe. ¿Cambia radicalmente si es que el gobierno es distinto o ya más o menos hay una institucionalidad instalada en nuestro país? A propósito que acabamos de modificar de que se termina la ONEMI y ahora otro servicio. ¿Cómo lo han visto ustedes, dado que tienen como toda esa experiencia? Sin duda que hay una institucionalidad instalada y hemos ido mejorando en las distintas catástrofes, pero cambia muchísimo dependiendo quién está primero, quién está en el gobierno, después, y yo diría que lo más importante es quién está en el municipio, o sea, dependiendo del alcalde. El poder de los municipios y en específico de los alcaldes para combatir las catástrofes naturales es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen el feeling más fino, la sintonía más fina de los territorios, de las comunidades, y la rapidez en enfrentar las catástrofes naturales es muy importante. Por ejemplo, la remoción de escombros. Yo siempre me acuerdo en Chiloé, que para el 22 hubo un incendio muy grande en Castro, donde se quemó completamente la población Camilo Enrique, y ahí se batió, yo creo que un récord en la historia de Chile, que fue en 48 horas, en 2 días, por toda esta articulación con la Cámara Chilena de la Construcción, estaba la multigremial, estaba el desafío, y estaba el municipio, y ahí estaba también muy decididamente el MOP y el Servio metido. En 48 horas se removieron los escombros, y ya en una semana estábamos empezando a construir. Construimos en cosa de unos cuantos meses una población entera. Después tú ves el aluvión de Paipote el año 2014. Todavía hay gente esperando por las casas. Después en el Maule también hay algunos sectores en que no se ha podido reconstruir. Entonces es muy importante quien esté en el gobierno y que tenga una mentalidad de acción decidida, porque si nos vamos a poner a buscar problemas y papeles y permisología podemos estar toda la vida. Entonces, al menos nosotros como desafío, en ese sentido, preferimos pedir perdón en vez de pedir permiso, y en vez de obtener todos los permisos, hay ciertas veces que hay que obtenerlo para hacer un colegio, pero para hacer casas, por ejemplo, en la ruralidad, claro, tenés que tenerlas paradas en menos de un mes. Y con eso muchas veces hemos chocado con el gobierno, porque se da el absurdo en este país que tú para construir una casa
de emergencia, o sea, una casa que se quemó o que se cayó por un terremoto, necesitas exactamente los mismos papeles que para hacerte una segunda o una tercera vivienda. Y eso no tiene sentido y nosotros nos rebelamos contra eso. Increíble. Bueno, estamos conversando con Nicolás Virrell, presidente de Desafío Levantemos Chile. Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Y seguimos con esta entrevista en profundidad de día miércoles a puertas del 18 de septiembre. Estamos conversando con Nicolás Virrell, presidente de Desafío Levantemos Chile. Nicolás, pasemos a uno de los grandes temas que han tenido que ver con fuertes dolores en nuestro país, digamos, problemas de reconstrucción, problemas graves en el fondo de resolución de conflicto, que fueron los incendios de Valparaíso, que dejaron a muchísima gente sin casa, un problema no resuelto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Porque muchas veces uno escucha las declaraciones del gobierno, las declaraciones de las mismas personas que vienen ahí, de la municipalidad, y la verdad es que se escuchan distintas versiones, pero lo que sí está claro es que ha habido un abandono profundo de ese sector. La tragedia de esto es que existen los recursos están y no se ejecutan. Uno se puede preguntar el por qué. Porque tenemos que siempre centrarnos en que estamos trabajando para personas que han perdido absolutamente todo. Entonces, el sentido de urgencia no puede nunca perder eso mismo, la importancia y la urgencia. Y a mí me sorprende profundísimamente. Y no estoy en el ánimo de criticar, y yo creo que ya tenemos que superar esa etapa y empezar a solucionar el problema, pero me sorprende profundamente el que haya pasado 1 año y medio y se haya construido lo que se ha construido, porque nosotros paseamos toda la semana ahí por Viña, por los distintos barrios que se quemaron, y el avance es casi nulo. Entonces, por eso yo creo que instituciones como el Desafío Levantemos Chile, que ya lleva 100 casas construidas definitivas, como les decía, completamente amobladas, etcétera, se hacen tan relevantes y tan importantes, porque, como lo dijimos en el bloque anterior, el Estado no se la puede solo, y eso es un hecho, ya ha quedado demostrado en más de 30 catástrofes naturales en que hemos estado interviniendo. Así es que, más que yo centrarme en la crítica y apuntar con el dedo, lo que nos importa a nosotros como desafío es dar una solución práctica, rápida y efectiva a las personas que están sufriendo, y por eso es que estamos a toda máquina nosotros construyendo casas, y hemos conseguido más recursos. Y la inauguración, como que tuvimos en Canal Chacao hace un par de días atrás, es el motivo por el cual nosotros estamos trabajando junto a las comunidades, y vamos a seguir haciéndolo, porque es realmente absurdo el tiempo que ha pasado y llega a dar hasta vergüenza el estar en un país en que no se pueden dar soluciones existiendo los recursos. Y insisto en eso, los recursos sí están. Y a propósito de eso mismo, una de las dudas que surgen cuando ocurren este tipo de catástrofes es cómo reconstruir. En el sentido de, por ejemplo, en una zona que fue afectada por un tsunami, la pregunta es, ¿convendrá reconstruir ahí mismo donde pasó el tsunami? Porque si viene otro, quizás, claro, ahora si viene otro en 100 años, bueno, ahí uno juega con los riesgos, pero los incendios puede ser distinto, por ejemplo, en zonas irregulares. Entonces, ¿cómo ustedes se hacen parte? Ustedes no son la autoridad, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes se hacen parte de esa problemática cuando claro, las personas naturalmente quieren que les cambien la menor cantidad de variables posible, dado que ya tuvieron un evento muy, muy grande? Entonces, ahí la duda, por ejemplo, es, en el caso de Viña del Mar, reconstruir ahí mismo donde están las familias, algunas en zonas irregulares, o cómo se hace de forma ordenada sin pasar a llegar también a las familias. Mira, ese es el problema, yo diría, más grande con que nos enfrentamos, y no solamente en Chile, sino en distintos países en que hemos estado ayudando a la reconstrucción, porque las familias no se quieren ir del lugar en donde vivían, y eso se da en todos lados. Estuvimos en Puerto Rico con los huracanes, Filipinas con el tifón, en México con los terremotos, en Perú con los huaicos, que son los aluviones, después en el norte de Chile también con los aluviones, y pasa, hablamos de Waipote, pasa después los
ríos y el ensanchamiento del río va a pasar exactamente por ahí, para qué decir con los tsunamis, los terremotos, los incendios, y el común denominador es que las familias no quieren moverse, y es muy difícil explicarles el riesgo que tienen, que están sufriendo. Entonces ahí y no hay una única regla, ni medida, ni solución, pero es la conversación con las propias comunidades, el mostrarles los riesgos y mostrarles que hay una probabilidad alta o no de que eso vuelva a suceder, la conversación también con la autoridad, con los que planifican el ordenamiento territorial, y hay que ir viendo caso a caso, pero como regla general es muy difícil y a veces frustrante el conversar con las comunidades y decirle, si te reconstruimos aquí, tienes el riesgo de que vuelva a haber un aluvión o lo que sea, pero es entendible, porque si han construido toda su vida ahí, tienen su red de contacto, tienen su historia, etcétera, quieren volver. Así es que es un elemento bien complejo y en algunos casos hemos logrado persuadir a comunidades que se corran, en otros casos han sido obligados a irse, pero en otros casos hemos tenido que construir ahí, sobre todo en temas de incendio, con mayores medidas de mitigación. Así es que es un tema no menor y que lidiamos en cada catástrofe con él. Nicolás, ¿cómo funciona, para ir entendiendo también la diferencia entre digamos, la construcción, por ejemplo, de viviendas de emergencia versus definitivas? Porque muchas veces cuando ocurren estas catástrofes uno necesita solucionarle a la gente el problema de manera inmediata, pero después empieza ya como, en el fondo, la solución definitiva para las familias. ¿Cómo se ve eso en términos de gestión, de burocracia, de permisología, en el fondo, de gestión? Nosotros, como Desafío Levantemos Chile, por principio y por filosofía, no construimos viviendas de emergencia. Porque creemos que, y lo hemos visto en las distintas catástrofes, si tú ya construyes una vivienda de emergencia, esa se queda ahí para siempre. Y luego a lo más la van agrandando, la mejoran un poco, pero si tú le das una vivienda de emergencia, esa se queda ahí. Entonces, nosotros creemos que no es una cuestión, y puede ser algo contraintuitivo lo que voy a decir, pero no es un tema de recursos, el tema de reconstruir una comunidad, sino que es un tema de gestión, porque los recursos sí están en el Estado, están en las fundaciones, están en las empresas, están en las ONG internacionales, existen los recursos. Entonces, nosotros creemos que hay que construir desde el minuto cero, viviendas definitivas y de alto estándar. Esto es un tema subjetivo, en nuestra opinión, es lo que hemos ido viendo, pero creemos que ha funcionado. Y lo hemos visto en distintas catástrofes, porque tú le pones al Estado o al gobierno de turno, le pones presión. En Santa Olga, antes de Santa Olga, que nosotros construimos ahí viviendas definitivas de 54 metros cuadrados, el gobierno de ese minuto, que venía construyendo viviendas definitivas de máximo 30, empezó a hacer viviendas de 65 metros cuadrados. O sea, se aumentó el estándar de manera impresionante. Tú vas a Santa Olga y ves las casas que se construyeron ahí, nunca se habían construido casas así. Y ahora yo vengo llegando de Viña, de entregar las casas, y vi las casas que estaba construyendo el Servio también. Y son casas también de mucho mayor nivel al que se habían construido antes. Y esto prueba el punto de que no es necesario construir solo viviendas de emergencia. Evidentemente se justifica en algunos casos muy muy puntuales, pero debiese construirse siempre viviendas definitivas, porque los recursos están, y como hemos dicho varias veces en este programa, es una cuestión de gestión. Y ahí, a propósito, bueno, estamos conversando con Nicolás Virrell, presidente del Desafío Levantemos Chile. A la hora de, cuando uno hace como un análisis de si Chile es un país solidario o no, viene como toda la cuestión relacionada con las catástrofes naturales y también con la Teletón, algo que es bien llamativo porque se genera una circunstancia como proclive a esa situación. Pero ustedes tienen un trabajo permanente donde quizás lo que más impacta o lo que no solamente genera más efecto es cuando ocurre una catástrofe, sino que algo que requiere que sean dramas como concretos, como permanentes, que a veces es difícil llamar la atención. Entonces, ¿cómo logran ustedes comprometer a personas que quieran aportar o que quieran desarrollar este tipo de iniciativas cuando
cuando quizás las luces están en otro lado o no hay luces básicamente, y es como ese trabajo silencioso que el que termina también generando más impacto en las comunidades, pero que es difícil lucir comunicacionalmente, es difícil como convocar voluntades, me imagino, para este tipo de cosas. ¿Cómo ustedes convocan a personas, a empresas, a instituciones que quieran jugársela por una causa que no está teniendo la atención pública en ese momento, por ejemplo? Sí, dos cosas. La primera, Chile es un país altamente reactivo. Sí somos solidarios, pero somos solidarios de manera reactiva. La Teletón, los catástrofes naturales, etcétera. En tiempos de paz, como le llamamos, es más difícil el encontrar los recursos para distintos proyectos. Pero nosotros descubrimos algo hace unos 5 años atrás, y es que ya dejamos de pedir plata, ¿ya? Sobre todo a las empresas. Ya no vamos a pedir plata a una compañía determinada, sino que le vamos a ofrecer un proyecto y una asociación en un proyecto, en donde a esta empresa le haga sentido el invertir en su zona de influencia junto a una ONG como el Desafío Levantemos Chile para el beneficio de esa comunidad en particular. Y aprendimos que las empresas, las compañías están muy dispuestas a hacer eso. Nosotros hace 5 años atrás estábamos con 50 y tantas empresas, hoy día estamos con cerca de 800, y hemos visto que los ejecutivos de las compañías y los dueños muchas veces están muy llanos, muy prestos a poder ayudar siempre y cuando se involucren ellos en la solución. Y ahí descubrimos algo que fue magia para nosotros, en que si nos asociábamos a distintas compañías, podíamos solucionar muchos más problemas de lo que estábamos solucionando solos. Y eso es solamente el lado de la empresa. Después tienes las asociaciones gremiales, por ejemplo, con el Consejo Minero, con la Multigremial, en fin, con los Salmones. Hemos hecho asociaciones y ellos han aportado para proyectos que de verdad han movido la aguja. Y finalmente tienes las personas naturales. Y las personas naturales, ellos sí quieren donan 5.000, 10.000, 100.000, lo que sea, pero esa plata va dirigida también a un proyecto específico. No es que yo te pido como Desafío Levantemos Chile, dóname 10 lucas y vamos a hacer algo con tu contribución. No, esas 10 lucas van a ir específicamente a este caso o a este programa, porque la transparencia es el activo más importante de las fundaciones y, por cierto, del Desafío Levantemos Chile. Así que al final estamos en esta cruzada de colaboración y de articulación, en donde no es que vayamos tocando puertas pidiendo recursos, sino que vamos ofreciendo proyectos en conjunto y construir de manera colaborativa. Es muy interesante ese punto, porque me ha tocado conversarlo con muchas organizaciones donde hay un conflicto en cómo generar los incentivos para que las distintas empresas participen o sean parte de las iniciativas que se generan. Te pongo un ejemplo. Otra vez hablaba con una fundación que se dedica a la inclusión, sobre todo trabaja con gente con síndrome de Down, para poder insertarlo en el mercado laboral, y me decían, claro, está la ley, pero nadie entiende cómo hacer funcionar esos beneficios y cómo integrar a alguien, no poniéndolo en una silla, sino que siendo parte íntegra de la cultura organizacional, y que en el fondo esa persona también pueda participar. Son temas distintos, pero en el fondo, ¿cómo falta dar a entender a las distintas empresas, organizaciones, o generar incentivos para que se generen trabajos colaborativos en vez de imponer ciertas cosas, sino que generar formas en que hay una motivación, no solo de bajar impuestos o ese tipo de cosas, sino que de entender que en esa colaboración se genera tanto una mejor participación de la empresa en la comunidad, y además, mejores redes dentro de esas mismas. Mira, la clave es llevar a las empresas, a las personas, a los ejecutivos, a los donantes a terreno y que vean los problemas por ellos mismos. Y muchas veces uno se sorprende que ellos son los más creativos a la hora de generar un proyecto o un programa, porque al final uno se involucra en lo que conoce y se motiva por problemáticas que uno conoce.
más allá de los incentivos tributarios que en Chile si bien existen, pero son bastante débiles, lo que nosotros hemos querido hacer es el involucrar no solamente desde la foto o el corte de cinta a la empresa, a su ejecutivo, sino que en los mismos proyectos y que con sus talentos también contribuyan. Entonces juntamos a la empresa, en este caso de que estamos hablando, con la comunidad y con la autoridad. Y ahí se producen estos círculos virtuosos de soluciones, y tampoco nosotros estamos buscando donaciones spot o de una sola vez. Nosotros lo que queremos es alianzas permanentes. Y hemos dicho muchas veces no a que nos dicen, oye, mira, aquí tenéis 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, construyeme este CEFAM y chao. Nosotros lo que queremos es alianzas permanentes. Y gracias a Dios todo puede cambiar, evidentemente. Hoy estamos en una posición de poder, no sé, la palabra no es presionar, pero poder persuadir a distintas compañías o gremios para que tengan un compromiso más de mediano y largo plazo que solamente una donación spot. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo en la relación del Estado? Porque ustedes cuando hacen una intervención, ¿es una intervención hacia las personas exclusivamente o también hacia las instituciones? Por ejemplo, los colegios que hacen. ¿Son colegios que van a la municipalidad o que van a ser particulares subvencionados? Lo pienso porque yo trabajé en el Ministerio de Salud en la pandemia, y uno de los problemas que había era que los gobiernos, probablemente comillas, los gobiernos regionales querían, no sé, un resonador magnético para el hospital de su región, lo que es muy razonable. Pero para recibir un resonador magnético hay que crear toda una infraestructura en el hospital, cambiar la infraestructura y tener los profesionales para que puedan mantenerlo durante el tiempo y además operarlo. Es decir, no es una cuestión barata, y por tanto era como una especie de, entre comillas, donación cacho, porque dicen, ya, va a llegar, pero tenemos que aumentar y gastar plata en cosas que quizás no se justificaría, porque lo que se justifica en materia de salud es como acumular poblaciones o cantidad de gente para que sea más eficiente el uso de los recursos. En ese caso, ¿cómo lo gestionan ustedes? Porque a veces municipalidades, no sé, pueden ser más o menos pobres y les llega como una tremenda infraestructura que al final ellos no van a tener los recursos para mantenerlo, no sé. Sí, pasa mucho, no ha pasado sobre todo en la Araucanía, en las 32 comunas que llegan estas donaciones cacho, que uno siempre agradece una claro, donación, obvio. Pero de repente la escuela, el CESFAM, el CESCOF o quien sea, el consultorio no se puede hacer cargo, y lo solucionamos primero con una mentalidad muy abierta y dando un par de pasos hacia atrás y escuchando con humildad y con mucha empatía cuáles son los problemas de esa municipalidad, de esa escuela, de ese CESFAM, y viendo cómo nosotros, con la flexibilidad que nos da el ser articulador de la sociedad civil, podemos contribuir. Y es increíble el ver cuando tú conjugas la misión pública de estos mismos colegios municipales o consultorios con empresas y con fundaciones, puedes llegar a complementarte de manera. Entonces existen, o sea, hay miles de ejemplos en donde cuando el Estado o algún organismo del Estado está impedido de desarrollar algún proyecto o de recibir una donación, ahí podemos entrar nosotros como sociedad civil y podemos ir acomodando las piezas para dar soluciones. Y cuando pasa eso, ahí es cuando son esos días que uno se va feliz a la casa, porque ahí es cuando realmente nos complementamos y hacemos esta manoseada palabra de articulación público-privada, pero que cuando funciona es realmente increíble. Y ahí, a propósito de eso mismo, en el minuto que nos queda, Nicolás, a propósito también de lo que comentábamos, ¿te parece que en Chile las empresas o las instituciones privadas se la juegan por los problemas que pasan a su alrededor, o estamos más bien ensimismados en nuestra propia vida? Yo creo que en Chile las empresas y los gremios se la juegan fuertemente por las problemáticas sociales. Creo que al menos en los 15 años que nosotros llevamos trabajando había un cambio gigantesco. Antes estaba más la política, te doy un cheque y me olvido y solucioname este cacho. Ahora no, nosotros en su gran mayoría, evidentemente que hay excepciones, pero en su gran mayoría
el empresariado y los emprendedores en Chile, independiente del tamaño de su empresa o independiente del tamaño del gremio, sí están preocupados de dar solución a las problemáticas públicas, y nosotros lo vemos todos los días. Entonces, en ese contexto, yo creo que esta como demonización que ha habido del empresariado y que son unos abusadores y todo lo demás, yo no lo veo así, no ha sido para nada mi experiencia. Repito, evidentemente que han habido ahí un par de manzanas podridas, pero en la gran mayoría de los casos yo he visto una disposición para ayudar y colaborar, y han sido tremendamente generosos, al menos con las donaciones a las comunidades que nosotros estamos involucrados y con distintas fundaciones a las cuales ayudan. Muy interesante conversación. Así es, junto a Nicolás Virre, el presidente de Desafío Levantemos Chile. Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la previa del 18, pero hablando de un tema que es realmente relevante para las comunidades y sobre todo para el país. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a una breve pausa, Marcelino. Y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.